Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Amén, amén, amén. Aleluya. Buenos días, ¿cómo están? Hoy es viernes. Hoy es viernes ya, viernes 31, el último día de marzo. Se nos va marzo, se va el año en verdad. Está pasando, pasa rápido, ¿verdad? Hoy estamos entrando en nuestro 12º día de nuestro ayuno y oración, 21 días hasta que la casa sea llena. Lo animo, si usted no ha entrado, no está participando, entre, haga parte de ese ayuno. Es importante como iglesia estar unidos, es importante estar en un mismo corazón, un mismo sentir y también en una misma práctica, ¿verdad? Los hermanos saben que cada semestre tenemos nuestro ayuno como iglesia, son normalmente 21 días y durante esos 21 días de ayuno estamos compartiendo siempre un devocional, una palabra o un tema, mejor dicho, que va junto con ese ayuno. Entonces, si usted no entró en el ayuno, si no está haciendo el ayuno, está a tiempo todavía, estamos pasando, ya día 12 nos queda apenas 9 días para terminar nuestros 21 días y sabemos que es poderoso, un momento de buscar de Dios, un momento de estar juntos, un momento de recibir aquello que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Que nuestro espíritu queda más sensible para Dios, un momento de consagración, por eso lo animo a unirse a nosotros. Hoy estamos entrando en el 12º día de nuestro devocional y hoy estaremos hablando nuestra casa como un lugar lleno, como un lugar de revelaciones del Espíritu. Nuestra casa como un lugar de revelaciones del Espíritu. Dice allí en Lucas capítulo 24, versículo 29 al 31. Lucas 24, del 29 al 31. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de vista. Dice la Biblia que en cierta ocasión habían dos discípulos que iban camino a Emaús y fueron conversando con Jesús, estaban conversando con Jesús y le decían si no sabía lo que había sucedido, si era el único forastero que no sabía lo que había sucedido en esos días, cómo habían prendido a Jesús, cómo lo habían crucificado. Y Jesús comenzó a platicar con ellos y a hablarle de todo lo que la Biblia hablaba al respecto de él. Claro que ellos no sabían que era Jesús, los ojos de ellos no estaban abiertos, no se habían dado cuenta que era Jesús. Dice que llegando ya a una casa, lo obligaron a Jesús a quedarse, ¿verdad? Llegando a una casa, obligaron a Jesús a entrar en la casa. Claro que no fue, bueno, de aquí entrás y no salís más, ¿verdad? En verdad hay una palabra que nosotros no la usamos mucho y que la Biblia sí la usa, ¿verdad? Que es constreñir, ¿verdad? Constreñir es cuando la persona se siente obligada, no es que la obliguen, pero la persona se siente obligada a hacer algo por causa de la insistencia de las personas, por causa del amor que tiene por las personas, ¿verdad? Por ejemplo, aquel caso que usted dice, bueno, no a todo el mundo le voy a decir que sí, ¿verdad? No a todo el mundo que necesite mi ayuda le voy a decir que sí, que lo voy a ayudar. Pero hay ciertas personas que sí, o sea, le tengo que decir que sí, no tengo otra opción, porque esa persona me ha ayudado tanto, esa persona siempre está cuando la necesito, ¿verdad? Que a esa persona no le puedo decir que no cuando ella me necesita a mí. Entonces hay una palabra que es constreñir. En verdad Jesús aquí fue constreñido
a quedar en la casa de ellos. Y Jesús se quedó, y cuando Jesús estaba con ellos sentado a la mesa, ya vio que la mayoría de los milagros que Jesús hizo fue en una casa. Cuando Jesús estaba sentado a la mesa, dice que Él tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Cuando Jesús hace esto, dice la Biblia, que los ojos de ellos fueron abiertos y le reconocieron. Cuando los ojos de ellos fueron abiertos y le reconocieron, la Biblia dice que Jesús desapareció de vista. O sea, el deseo del corazón de Jesús era que los ojos de aquellos hombres pudiesen ser abiertos para entender quién era Él, para tener revelación de Jesús, ¿verdad? Saber quién realmente es Jesús en nuestras vidas. Es por eso que el tema de hoy es tu casa como un lugar de revelaciones del Espíritu, ¿verdad? Jesús se reveló a aquellos discípulos, fue dentro de su casa, estando en la casa de ellos, ¿verdad? Y nosotros queremos declarar que en estos días de ayuno, de oración, que en estos días que estamos clamando y orando para que Dios venga a traer luz, revelación de su palabra, ¿verdad? Queremos declarar que su casa es una casa de revelación. Queremos declarar que su hogar es un hogar de revelación, que nuestra casa es un lugar donde hay revelación del Espíritu, ¿verdad? Donde las revelaciones serán con frecuencia al punto de sorprendernos. Declaramos que su casa será un lugar donde no faltarán revelaciones del Espíritu, ¿verdad? Donde el Señor estará trayendo revelación y esa revelación traerá transformación de vidas, crecimiento espiritual. Los ojos espirituales de muchos se abrirán cuando estén sentados allí en su mesa, cuando entren en su casa, ¿verdad? Las personas irán a visitarlo, entrarán en su casa y recibirán revelación de parte de Dios a través a veces de simples palabras que salen de su boca. No necesitamos ser aquellos que traen grandes revelaciones, ¿verdad? Hay gente a veces que está preocupado en buscar aquellas cosas que nunca fueron dichas de la Biblia. Hay gente que está preocupada en ver aquello que nadie vio en la Biblia. Pero en verdad el Señor no quiere simplemente que usted busque o encuentre cosas que nunca fueron dichas en la Biblia. Dios quiere que nosotros podamos tener revelación de lo que ya está escrito, de lo que Dios ya dijo, ¿verdad? De lo que ya está. Por eso que nuestra oración es que en estos días el Señor pueda traer a nuestro corazón un espíritu de revelación y sabiduría, ¿verdad? Que Dios pueda manifestarse en nuestras vidas. Todas las bendiciones, nosotros sabemos que ellas ya están en Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús, una de las últimas palabras de Jesús allí en la cruz es: está consumado. O sea, está todo hecho. Ya lo que yo vine a hacer ya está realizado. Y por causa de que ya está consumado, ya está todo hecho, es que nosotros podemos recibir las promesas del Señor sobre nuestras vidas. Y nosotros recibimos la herencia en Cristo. La Biblia dice que nosotros somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. ¿De qué? De las promesas, la herencia que el Padre tiene para nosotros. El problema es que muchos no reciben esas promesas sobre su vida o no toman pose, mejor dicho. ¿Por qué? Por ignorancia, por no reconocer o por no tener revelación de las verdades que están en la palabra de Dios, que están escritas. No es algo nuevo, es algo que está escrito, algo que Dios quiere que nosotros sepamos. Por eso necesitamos a cada día, ¿verdad? Necesitamos tener revelación. Debería ser uno de los motivos de nuestra oración, ¿verdad? Debemos orar a cada día pidiéndole a Dios que traiga revelación, ¿verdad? Que nos dé revelación de su palabra. Allí en Efesios capítulo 1, versículo 17 al 19, dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación
en el pleno conocimiento de Él. O sea, la oración de Pablo a los Efesios era: yo oro para que el Padre, para que Dios, nuestro Señor, que el Padre de la gloria les dé espíritu de sabiduría y revelación del pleno conocimiento de Él. Y sigue: a fin de que sean iluminados los ojos de vuestros corazones para saber cuál es la esperanza de su vocación, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la eficacia de la fuerza de su poder. O sea, la oración de Pablo aquí: Señor, abre los ojos de este pueblo, abre los ojos para que ellos puedan recibir espíritu de sabiduría y revelación, para que puedan tener el pleno conocimiento de Dios, para que sus ojos, los ojos de sus corazones sean abiertos, para saber cuál es la esperanza de su vocación. ¿Qué es esperanza? Esperanza es lo que se espera, lo que esperamos. ¿Qué es lo que esperamos de nuestro llamado, de nuestra vocación? ¿Cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Tenemos una riqueza en gloria que es solamente para los santos, para usted, para mí, para nosotros. Dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? O sea, para que podamos entender la grandeza del poder de Dios en nuestras vidas, en aquellos que creemos, dice aquí, según la eficacia de la fuerza de su poder. Que Dios abra nuestros ojos en estos días, ¿verdad? Que en estos días Dios abra nuestros ojos para entender la magnitud del poder de Dios que opera en nosotros. La Biblia dice que en nosotros está el poder, aquel mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos. O sea, hay un gran poder, hay un superpoder, supereminente poder, como decía aquí la Biblia, que ya está, ya opera en nosotros, ya está en nosotros. No es que va a venir, no es que Dios va a derramar en algún día, Dios ya derramó, ¿verdad? La promesa allí en Hechos 1:8 era: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Ese poder ya está en nuestras vidas. Lo que nosotros necesitamos en estos días es tener luz, tener revelación, ¿verdad? Entender la magnitud de ese poder que ya está en nosotros, ya opera en nosotros, ¿verdad? Muchas veces perdemos de Dios por falta de revelación. Perdemos de Dios por falta de recibir revelación de aquello que Dios quiere que nosotros podamos entender. Pero esa revelación, ella no es recibida en nuestra mente solamente. Ella primero viene en nuestro espíritu, ¿verdad? En nuestra mente comienza a entender algo que Dios revela en nuestro espíritu. Cuando lo buscamos, cuando clamamos, ¿verdad? Cuando nos consagramos a Él. Necesitamos conocer la plenitud de Cristo Jesús, ¿verdad? Necesitamos conocerlo en su plenitud, ¿verdad? La Biblia dice que en cierta ocasión Pablo estaba allí visitando Atenas. Y en Atenas, algo que lo dejó en shock, algo que lo conmovió a Pablo, fue ver la cantidad de ídolos que tenían los atenienses, ¿verdad? La cantidad de idolatría que había en medio de aquel pueblo. Él quedó en shock, ¿verdad? Dice la Biblia, que su espíritu quedó entristecido por ver la cantidad de idolatría que tenía aquel pueblo ateniense. Pero la Biblia dice que en cierta ocasión, en cierto momento, él viendo todos aquellos altares que habían, él encontró un altar que decía: al Dios desconocido. O sea, los atenienses tenían tantos dioses que ellos buscaban y servían y conocían, pero había un Dios que ellos no conocían, que ellos no sabían. Había un Dios que era desconocido para ellos. Y Pablo, aprovechando la oportunidad, ¿qué es lo que hace? Él comienza a predicarle. Dice: yo quiero hablarles a ustedes acerca de este Dios
que ustedes no conocen, este Dios que es desconocido, ¿verdad? Este Dios que ustedes no saben quién es. Y Él comienza entonces a predicarle a ellos, comienza a hablarle de aquel Dios, ¿verdad? El Dios que nosotros servimos. Allí en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 2 dice así: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. O sea, aquellos atenienses no conocían a Jesús, a Dios, ¿verdad? Hoy nosotros claro que lo conocemos, por eso estamos sirviendo a Dios. Pero a veces no es el hecho de no conocer a Dios, ¿verdad? A veces el problema no es que no conozcamos a Dios, ¿verdad? A veces el problema es que muchos cristianos conocen, pero pararon de conocer, ¿verdad? Nosotros nunca vamos a conocer a Dios en toda su plenitud, a no ser cuando estemos con Él en la gloria. Pero mientras estemos en esta tierra, ¿verdad? A cada día vamos creciendo en el conocimiento del Señor, ¿verdad? Cada día estamos creciendo en conocerlo. A medida que nos relacionamos con Él, a medida que tenemos intimidad con Dios, nuestro conocimiento de Él va aumentando. Es por eso que decía aquí, Pedro decía, gracia y paz sean multiplicados. ¿En qué? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor. O sea, ese conocimiento es espiritual, es conocimiento que tiene que ver cuando nos relacionamos con Él, ¿verdad? Necesitamos conocer, ¿verdad? El conocimiento del Señor no puede ser dado por las emociones, ¿verdad? No puedo conocer a Dios solamente por lo que siento, ¿verdad? No puedo conocer a Dios simplemente por lo que la sensación que estoy pasando. ¿Por qué? Porque la alegría o las tristezas no nos ayudan, ¿verdad? Sino que el conocimiento de Cristo es dado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Si el Espíritu no enciende la lámpara de nuestro corazón, no alumbra nuestro corazón para darnos conocimiento al respecto de Cristo, ¿verdad? No lo vamos a conocer, nunca lo veremos, ¿verdad? Entendemos que Jesús es todo, todas las respuestas están en Cristo, ¿verdad? Todas las necesidades, todas las respuestas que tenemos están en Él. Por eso necesitamos conocerlo más. Necesitamos conocer esa verdad que transforma. Jesús le dijo a los religiosos judíos, dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Por qué? Eso lo dijimos en los devocionales. Los judíos conocían toda la palabra, ¿verdad? Si podríamos, ellos no tenían Biblias, tenían papiros, rollos de libros que eran en rollo, ¿verdad? Pero podríamos decir, si fuesen estos días, que los judíos conocían la Biblia de tapa a tapa. Pero ¿qué es lo que sucede? Ellos no tenían revelación de la verdad que estaba en la palabra de Dios. Es por eso que Jesús les dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Entonces necesitamos conocer la verdad. La verdad es Cristo, pero ¿cómo conocemos la verdad? A través de su palabra. Pero ¿cómo conocemos la verdad a través de su palabra? A través de la revelación. Necesitamos tener revelación. Como decía allí al inicio, ¿verdad? Volviendo un poco aquí al inicio, el pasaje que leímos allí en Efesios, ¿verdad? De Efesios, que decía, Efesios capítulo 1, 17 al 19, que leímos, decía así, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación. O sea, necesitamos espíritu de sabiduría y revelación en el pleno conocimiento de Él, a fin de ser iluminados los ojos de vuestros corazones para saber cuál es la esperanza de su vocación. O sea, necesitamos ser iluminados para entender cuál es nuestro llamado. Y decía más también allí en Efesios, ¿verdad? Decía cuál. En Efesios decía así, para saber cuál es la esperanza de su vocación,
¿Cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? O sea, necesitamos tener luz y revelación de parte de Dios para entender cuál es nuestro llamado, conocer cuál es nuestro llamado y conocer cuál es la herencia de Dios. Allí Efesios 1, 18 dice así: alumbrad los ojos de vuestro corazón para saber cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, Dios quiere que nosotros podamos conocer. Dios no solamente quiere que nosotros lo conozcamos, sino también Él quiere que conozcamos cuál es nuestro llamado y cuál es nuestra herencia. ¿Verdad? Note que llamado aquí, que el llamado es de Dios, no es de nosotros. ¿Verdad? Dios nos llamó. Y si Dios nos llamó, Él tiene un plan para nuestras vidas. Un plan que es eterno. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque fuimos llamados, dice la Biblia, desde antes de la creación. Antes que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos conocía. Antes de la creación, Dios ya tenía un plan para nuestras vidas. Dios ya tenía un propósito. El propósito para nuestras vidas no comenzó a partir del momento que aceptamos a Cristo. ¿Verdad? Algunos piensan que los planes de Dios para su vida comenzaron en el momento que aceptamos a Cristo, que decidimos seguir a Cristo, pero no es así. El propósito de Dios para su vida es eterno. Desde antes de la creación del mundo, el Señor ya tenía un plan para usted. El Señor sabía que un día como hoy nosotros estaríamos aquí haciendo este devocional. Dios sabía que un día como hoy nosotros estaríamos buscando al Señor, ¿verdad? Temprano, como dice esta alabanza, está de fondo aquí, de Marcos Witt, que dice: temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti, consagrando las primeras horas de nuestros días para oír la palabra del Señor. El Señor sabía, ¿verdad? Pero el plan, el propósito de Dios para nuestras vidas, el llamado de Dios viene desde antes de la eternidad, ¿verdad? No somos nosotros que definimos nuestro llamado. Lo que nosotros hacemos es descubrir el llamado de Dios para nuestra vida a través de la revelación del Espíritu. ¿Verdad? En los versículos 4 y 5 de Efesios, del capítulo 1, Pablo dice cómo que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y nos predestinó en su amor para la adopción de hijos conforme al beneplácito de su voluntad. O sea, Él nos llamó, nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, para que fuésemos separados, consagrados para Él, dice la palabra de Dios. Y nos predestinó en su amor para la adopción de hijos. O sea, Dios nos llamó para ser sus hijos, ¿verdad? Él nos escogió, no fuimos nosotros. Yo sé que muchas veces los cristianos usamos aquella expresión de que cuando yo recibí a Cristo, cuando yo acepté a Jesús, cuando yo recibí a Jesús como mi Salvador, claro que usamos ese término, pero en verdad no fuimos nosotros que lo escogimos a Él. Jesús dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los he llamado para que vayan y den mucho fruto y esos frutos permanezcan. O sea, Dios nos escogió. Nosotros necesitamos tener revelación de que Él nos llamó. ¿Para qué nos llamó Dios? Para un propósito, ¿verdad? Necesitamos tener revelación de cuál es el propósito, cuál es el plan de Dios para su vida. Por eso necesitamos revelación a cada día. Y no solamente entender cuál es el propósito y cuál es el llamado, sino también para que podamos tener revelación de cuál es la herencia que nos pertenece, ¿verdad? ¿Cuál es la herencia que tenemos en Dios? ¿Verdad? Fuimos llamados a ser santos, apartados, ¿verdad? Fuimos llamados a ser un pueblo diferente. No somos como el mundo es. Somos llamados a ser irreprensibles delante de Él, ¿verdad? Y todo esto solamente es posible en Cristo.
porque Cristo es nuestra justicia, ¿verdad? Estamos en Dios como lo está Jesús y somos delante de Dios sin culpa. Dice allí Juan, 1 Juan capítulo 4, versículo 17, porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea, la Biblia no dice que cuando estemos en la eternidad vamos a ser igual a Cristo. La Biblia no dice que cuando estemos en el cielo ya seremos igual a Cristo. Primera Juan dice que como Él es, o sea, tiempo presente, como Él es, nosotros ya somos en este mundo. Usted es igual a Cristo. Entonces, ¿qué somos igual a Cristo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que somos igual a Cristo? Somos limpios, somos sin mancha, sin pecado, porque Cristo llevó todos nuestros pecados en la cruz, ¿verdad? Cuando el Padre nos ve a nosotros, Él ve a Cristo, y Cristo sin pecado, sin mancha. Pero yo pequé antes de levantarme, yo pequé ayer, pero la Biblia dice que todos nuestros pecados ya fueron perdonados. Es por eso que cuando Dios nos ve puro, nos ve sin mancha, nos ve limpio. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Como yo les dije, Dios no nos ve a nosotros. La Biblia dice que fuimos escondidos en Cristo. Estamos en Él. Cuando Dios nos ve a Cristo. Cuando el diablo nos ve, por eso no acepte ninguna acusación del diablo. No acepte ninguna condenación. La Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Verdad? Ninguna condenación hay. ¿Por qué que no hay ninguna condenación? Porque no hay ninguna acusación, no hay ningún pecado sobre nuestras vidas, porque Él ya lo llevó todo en la cruz del Calvario. Amén. Él ya nos perdonó todos nuestros pecados, somos libres de toda condenación. Entonces, una de las cosas, somos sin mancha, somos aceptados por el Padre, no por nuestras obras, no por lo que nosotros hacemos. Somos aceptados delante del Padre por causa de Cristo. Pero también somos hijos, ¿verdad? Pero no somos cualquier hijo, somos hijos amados. Somos hijos amados de Dios. Pero pastor, ¿usted por qué no sabe lo que yo he hecho? ¿Usted por qué no sabe lo que yo cometí, los errores que cometí? Usted no sabe los errores que yo estoy cometiendo. No importa, ¿verdad? La Biblia dice que como Él es, nosotros ya somos en este mundo, somos amados. No hay nada que usted pueda hacer para que Dios lo ame más de lo que lo ama. Y no hay nada que usted pueda hacer para que Dios lo deje de amar, lo ame menos de lo que Él ya lo ama. Somos amados del Padre, ¿por qué? Porque estamos en Cristo, no por mérito propio, no porque usted merezca, sino porque estamos en Él, ¿verdad? Estamos en Cristo, recibimos esa herencia que está en Cristo también. La Biblia dice que en cierta ocasión una mujer, allí la madre de Juan y Santiago, le preguntó a Jesús si sus hijos podían sentarse, uno a la derecha y el otro a su izquierda en su reino, ¿verdad? Y Jesús les dijo, esto es para quien está reservado. Allí en Marcos 10:40 dice, esto no me pertenece a mí darlo, sino es para quien ya está reservado. O sea, quiere decir que ya hay un lugar reservado, ¿verdad? Que Dios ya ha reservado un lugar para nosotros, que Dios tiene un lugar reservado para nosotros, que no tenemos que ganarlo, que no tenemos que conquistarlo, sino que Él ya nos dio. Él ya tiene algo preparado para nosotros. Esa es nuestra herencia. Hay una herencia de parte de Dios, ¿verdad? Pablo dice que nosotros, aparte de tener herencia, Pablo dice que nosotros somos herencia de Dios. El Espíritu Santo quiere que sepamos cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de Dios. Allí, Efesios capítulo 1, el versículo 5 y el 11 dice, Él nos predestinó para la adopción de hijos por medio de Jesucristo según el beneplácito de su voluntad. En Él, digo, en quien también fuimos hechos herencia, predestinados según el propósito de aquel que hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Vemos que en ambos versículos se menciona la palabra predestinados. Entonces quiere decir que la herencia
está predestinada, que la herencia predestinada de Dios es tenernos como sus hijos. Si vemos algo, el centro del corazón de Dios es tener hijos, ¿verdad? El centro del corazón de Dios es ver muchos cristianos, ¿verdad? Ver muchos hijos parecidos con su Hijo, parecidos con Jesús, ¿verdad? Él quiere que tengamos hijos, Él quiere que seamos muchos, ¿verdad? Que tengamos muchos hijos, no solamente que tener muchos hijos, sino que nosotros podamos ser aquellos instrumentos que Dios va a usar en estos días para alcanzar a otros para Cristo. El deseo del corazón de Dios, dice la Biblia, es que Cristo sea el primogénito de muchos hermanos. Si vemos desde el comienzo de la creación, el deseo del corazón de Dios es tener hijos, ¿verdad? Cuando Dios crea a Adán y Eva, el primer mandamiento es: los bendijo y les dijo: multiplicad, fructificad y llenad la tierra. Ese fue el primer mandamiento que le da para Adán y Eva. ¿Cuál fue? Tengan hijos, tengan muchos hijos. La Biblia dice que Adán y Eva habían sido hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios. O sea, el deseo del corazón de Dios es que ellos tuvieran muchos hijos conforme a su imagen y semejanza. Vemos que el hombre falló, pecó, Caín y Abel, ¿verdad? Caín mata a Abel, el pecado entra en el hombre cuando Adán y Eva desobedecen. El pecado entra en el hombre, y si vemos después, a partir de Set, el tercer hijo que tiene allí, el otro hijo que tiene Adán y Eva, dice la Biblia que Adán engendró un hijo y le puso su nombre Set, porque fue hecho conforme a su imagen y a su semejanza. O sea, a partir allí del pecado, el hombre perdió la imagen y semejanza de Dios y comenzó a tener la imagen y semejanza del hombre caído. Vemos allí en Noé también, cuando Dios destruye la tierra con diluvio, enseguida que es salvo Noé, sus hijos y sus nueras, dice la Biblia que Dios le da el mismo mandamiento que le había dado allí a Adán y Eva. Nuevamente Dios repite las mismas palabras: fructificad, multiplicad y llenad la tierra. Vemos que a partir también de Noé y su descendencia, el hombre volvió nuevamente a fallar, y Dios le repite esa promesa después, ese mandamiento, pero se lo hace a Abraham y le dice: te haré padre de multitudes y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y esa promesa se cumple en Cristo. O sea, había una promesa en que en Abraham serían benditas las naciones de la tierra. O sea, multiplicad, fructificad y llenad la tierra. Pero esta vez va a ser diferente. No va a ser con tu fuerza, va a ser a través de la fe. Abraham fue padre de multitudes a través de la fe. Por su fe, por haber creído delante de Dios, dice que fue justificado por la fe. Y en la descendencia de Abraham entonces entra Cristo. Y a partir de Cristo, ¿verdad?, le podemos dar a Dios muchos hijos conforme a la imagen y semejanza de Dios. Nosotros fuimos hechos conforme a la imagen de Dios. En Cristo otra vez recibimos la imagen y semejanza de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿qué significa la herencia de Dios? Significa que algo te pertenece. Por tanto, todos los santos son hijos que pertenecen al Señor. Pertenecemos al amor de Dios. No somos propiedades para ser esclavos, sino que fuimos hechos hijos amados, ¿verdad? Y otro de los puntos importantes, ya finalizando, que decía Pablo a los Efesios, que era conocer la suprema grandeza de su poder. Efesios 1:19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su poder? O sea, Dios quiere que conozcamos su poder, ¿verdad? Dios quiere que conozcamos su gran poder. El Dios que se manifestó, el Dios que se manifestó en la resurrección de Cristo, ¿verdad? Aquel poder que se manifestó resucitando a Jesús de los muertos.
es el mismo poder que obra hoy en nuestras vidas. Y nosotros necesitamos tener revelación de ese poder, porque la Biblia dice que ese poder ya obra en nosotros, ya opera en nosotros. No es que va a operar en el futuro. La Biblia dice que ese mismo poder que resucitó a Jesús entre los muertos opera en nosotros, está en nosotros. Entonces no necesitamos tratar de obtener poder. Lo que necesitamos es tener revelación del poder que ya está en nosotros a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Que podamos tener revelación. Y por último, ¿qué es exactamente la suprema grandeza del poder de Dios? ¿Verdad? Efesios 19:22 dice así: según la eficacia de la fuerza de su poder que realizó en Cristo, resucitándolo entre los muertos y sentándolo a la diestra en lugares celestiales, muy por encima de todo principado y potestad y poder y dominio, y todo nombre que se pueda nombrar, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, para ser cabeza sobre todas las cosas, y dio a la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Necesitamos tener revelación de ese poder, ¿verdad? La Biblia dice que según la eficacia de la fuerza de su poder que realizó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a la derecha del Padre. O sea, hay un poder, un gran poder de Dios que resucitó a Jesús de los muertos. Hay un gran poder que resucita muertos. La Biblia dice que donde Jesús llegaba, los muertos resucitaban, porque ese poder operaba en él. Y ese mismo poder también está sobre nosotros. Dice, lo hizo sentar a la diestra en lugares celestiales muy por encima. Repita, muy por encima de todo principado, de potestad y poder y dominio, y de todo nombre que se pueda nombrar. O sea, fue colocado muy por encima de todo poder de Satanás y sus demonios, de todo poder del infierno, ¿verdad? Hay mucha gente que le da demasiada gloria al poder de los demonios, ¿verdad? Hay mucha gente que exalta, habla tanto de demonios, de espíritu y de lo que el diablo hace, ¿verdad? Que habla más de la obra del diablo que de la obra de Dios. Pero la Biblia dice que Jesús fue sentado y le fue dado un poder mucho más encima de cualquier poder del infierno, del diablo o cualquier poder que se pueda conocer en este mundo. Dice, y fue dado dominio y todo principado y potestad y poder y dominio y todo nombre que se pueda nombrar, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Por causa de qué? Por causa de ese poder. Y continúa diciendo, para ser cabeza sobre todas las cosas. Y dio a la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, ese poder que está en Cristo está en nosotros, fue dado a la iglesia. Lo que nosotros necesitamos tener es revelación. Necesitamos tener revelación del poder que ya opera en nosotros, ya está en nosotros, ya está obrando en nosotros, porque Cristo lo obtuvo allí en la cruz y nos dio a nosotros. La Biblia dice que Él fue sentado a la diestra y le fue dado todo poder. Pero también Efesios dice que nosotros ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. O sea, también estamos reinando con Cristo, ya estamos, porque como Él es, así nosotros ya somos en este mundo, ¿verdad? Necesitamos tener esa revelación, lo que Efesios 1 abre, ¿verdad? Lo que Efesios 1 abre especialmente para nosotros es el hecho de que toda la obra de Dios ya ha sido terminada. Lo que necesitamos hoy no es lo que necesitamos hoy no es que Él haga algo de nuevo, sino que Él nos dé revelación sobre lo que ya fue hecho. Dios ya hizo todo. Él ya decidió sobre todas las cosas. Solo necesitamos ver con nuestros ojos espirituales, ¿verdad? Pídale a Dios.
humildemente de todo su corazón que le dé luz. Ore, ¿verdad? Que su oración sea a partir de hoy: Señor, dame luz para entender quién soy en ti. Dame luz para entender el poder abundante, Señor, de tu poder. Señor, dame luz para entender acerca de ti. Dame luz para tener revelación de quién eres y quién yo soy en ti, lo que yo puedo hacer en ti. Amén. Que el Señor los bendiga. Un gran abrazo. Llegamos a nuestro final por el día de hoy. Bendiciones, que tenga un día bendecido. Yo bendigo su día, yo bendigo su casa. Yo declaro que su casa es una casa de revelación del poder de Dios. Yo declaro que su casa es un lugar donde hay revelación del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesús, Dios lo bendiga. Nos vemos mañana a este mismo horario. Seguimos con nuestros devocionales de lunes a sábado. Y bueno, y el domingo, la palabra que es predicada el domingo, será el devocional del día domingo. Esa palabra es compartida también en nuestro canal. Si quiere mirarla después, puede hacerlo. Amén. Bendiciones. Chau, chau. Un gran abrazo. Hasta mañana. Que pasen bien. Chau, chau.